Estamos en esta oportunidad con el señor Rodolfo Mendoza Reaño, coordinador de proyectos de la ONG IDAD, sobre la Convención de los Derechos de los Niños. Un tema tan importante, amable oyente. ¿Cómo está? Muy buenos días, don Rodolfo Mendoza, bienvenido a Litoral. Muy buenos días, encantado de saludarlos y dándole las gracias por darme la oportunidad de referirme a este tema tan importante, ¿no? La Convención sobre los Derechos del Niño. Este año, en noviembre, el 20 de noviembre, cumple 30 años de estar en vigencia. Es un tratado internacional, es el tratado internacional más reconocido porque ha sido el que tiene mayores firmas de adhesión. 196 países lo han ratificado y el compromiso que adquieren los estados que lo han ratificado es reconocer los derechos de los niños, tratarlos como personas, como sujetos de derecho y darle las atenciones que se merecen por la especial situación producto de la edad que viven los niños, ¿no? Los niños son considerados desde que nacen hasta los menores de 18 años. Claro. En estos momentos, por ejemplo, que venimos en nuestra patria con una hecatombe de corrupción por todos lados, vemos que los hospitales se caen a pedazos, las madres abandonadas, los niños que se mueren y ahora que se acerca el frío, tenemos colegios prácticamente inhabitables que se están por caer y mientras la corrupción ha ganado cuerpo y el dinero se ha ido por otro lado. ¿Qué se puede hacer para que los niños tengan preferencia, tengan sobre todo, tengan todo el derecho, como dice la Convención, para que no se vean afectados con esta hecatombe de la corrupción, señor Real? Mire, amigo, en realidad lo que se necesita para mejorar la situación de los niños es que haya voluntad política para priorizar la atención de sus derechos. Esta adhesión a la Convención es la firma de un tratado internacional y los tratados internacionales tienen carácter constitucional. Si no cumplimos este convenio es como si no cumpliéramos la Constitución, y no cumplir la Constitución es no cumplir las leyes. Lo que falta es posición política para tomar decisiones que favorezcan a los niños, atender las deudas pendientes de su salud, por ejemplo la anemia. Sé que se están haciendo esfuerzos, pero no vamos a llegar pues a más de 40% como promedio nacional, y hay regiones como Puno, por ejemplo, Huancavelica, que bordean los 70-80% de niñitos con anemia. Lo mismo, como usted bien lo ha señalado, ¿no? Los problemas que tenemos en la educación. Si bien se ha ampliado la cobertura, estamos cercano al 98%, 99% de cobertura, pero la calidad es pésima y la infraestructura educativa peor, ¿no? Se habla de 100.000 millones de soles de déficit de infraestructura de la educación, colegios sin agua, sin desagüe, que se caen. Entonces tenemos una deuda con la niñez y por eso este año la Convención cumple 30 años de vigencia y felicito a su radio por tocar el tema, por poner el punto en la agenda, que se tome conciencia de que los niños, nuestros niños, no solo son el futuro, sino son el presente. Si tenemos niños que no están bien físicamente, emocionalmente, psíquicamente, si no hay buenos colegios, si no hay buena salud, es difícil que tengan una vida con dignidad y un futuro, por supuesto, incierto, ¿no? Claro, ahora que se acercan las heladas, las bajas temperaturas del friaje, vamos a ver fotos, imágenes a través de los medios de comunicación donde nos enternece ver a niños que se mueren de frío en las alturas de nuestro Perú profundo, y han pasado políticos, tantos gobiernos que no han atendido y siguen ellos excluidos de la realidad. Eso tiene que ser considerado en la Convención 30 años que se va a cumplir de la suscripción, señora Espinosa Rey. La verdad me preocupa que todos los años lo mismo y no haya un cambio al respecto por parte de políticos, como dice usted, políticas claras para solucionar estos graves problemas, ¿no? El asunto, claro, el problema, todos los países tienen sus características climatológicas y eso lo sabemos acá. El asunto es la recurrencia.
No es posible que año a año estemos haciendo colectitas, estemos llamando a la comunidad a que estén regalando frazadas, ropas, ¿no es cierto? Tiene que haber una política de Estado para atender esta situación especial que ya sabemos que todos los años va a haber. Entonces, esta política tiene que venir con su respectiva asignación presupuestal. Si no le ponemos presupuesto a la política, los derechos no se cumplen, los derechos quedan en palabra, quedan en letra. Toda política pública tiene que venir acompañada de su respectiva asignación presupuestal. Entonces, el Ministerio de Economía, los sectores mismos, tienen ahí una tarea, ¿no? Hacer los respectivos cálculos de cuánto hay que poner para que una vez que vengan estos fenómenos, para que vengan las heladas, haya los recursos necesarios para atender a nuestra población. Claro, y en los hospitales los niños se mueren por falta de atención, no hay médicos, no hay medicinas, los colegios también se caen a pedazos, y eso es con lo que ha habido en corrupción. La verdad que se han perdido tantos millones durante tantos gobiernos de dólares, millones de soles, y cuánta necesidad. Esto es lo que llama la atención. Yo creo que la convención debe aplicar severas sanciones para los políticos y sepultarlos de por vida para que no vuelvan a realizar y no hagan tanto daño a los niños, ¿no, señor Espinosa, no? No, Mendoza. Amigo. Perdón, señor Mendoza. Sí, no, la convención señala con claridad los derechos de los niños y los deberes de la familia y del Estado, y también de la sociedad civil, ¿no? Nosotros tenemos que hacer vigilancia para que se cumplan los derechos de los niños. Lo que queda es también a la sociedad es evitar que se repitan estos actos de corrupción, ¿no? Ahí por eso hay que apoyar la labor que realizan nuestros fiscales, nuestros jueces, y velar para que la corrupción pues ya no tenga ese protagonismo que tiene, ¿no? Como usted dice, son millones de dólares, miles de millones de dólares, y por lo tanto de soles multiplicados los dólares por 3.3 que es ahora, lo que se ha perdido, ¿no? Y que ojalá ya no se siga perdiendo, ¿no? Y creo que todos debemos estar alertas a los actos de corrupción. Creo que la prensa, como usted bien señala, tiene un rol también importantísimo, denunciar las sospechas de corrupción, hacer vigilancia a que las autoridades distritales, regionales y nacionales cumplan con sus obligaciones, ¿no? Y ver cómo tener una participación, creo yo, más activa y fiscalizadora en los presupuestos públicos, porque el ciudadano no elige a sus representantes para que cada 5 años den su voto y punto. Creo que también debemos participar en ver cómo están ejecutando los presupuestos. Claro, eso es importante, ¿no? Estamos en contacto con don Rodolfo Mendoza Regueño, coordinador de proyectos de la ONG Equidad, sobre la Convención de los Derechos del Niño. Estamos hablando sobre la corrupción que tanto ha afectado, en especial a las futuras generaciones. Lo que pasa con los niños venezolanos, que en gran número han llegado a nuestro territorio con sus padres y están padeciendo en las vías públicas de todo el Perú profundo, a lo largo y ancho de nuestra geografía, también es un atentado contra estos niños, algunos niños enfermos que no tienen pues atención de salud, se mueren de hambre. ¿Cuántos hermanos venezolanos, señor Mendoza, no? Así es. Y aquí ha tocado usted un tema tal vez un poco sensible, pero es un tema de humanidad, ¿no? Es gente que ha dejado su país, sus viviendas, sus familias, por encontrar un futuro o un presente diferente. Lamentablemente, en ese proceso hay niños que por su corta edad necesitan especial cuidado y necesitan especiales atenciones. Los niños no tienen absolutamente culpa de nada, son obligaciones de los estados atenderlo, y desde que ingresa un niño venezolano al Perú, el Estado tiene que atenderlo por acuerdos internacionales. No podemos vivir tranquilos, no podemos vivir indiferentes ante la situación de hambre, de frío, de desprotección que pueda vivir un niñito venezolano.
Entonces es un compromiso que tenemos que asumirlo. El asunto está en regular la entrada, el control de los migrantes, ¿no? Ver que no pasen quienes no deben pasar. Ya el asunto es ese por ese lado, ¿no? Pero una vez que están acá, los niños merecen toda la atención que podamos brindarles. Bueno, un tema muy importante que tocó también don Rodolfo Mendoza Reaño, coordinador del proyecto de la ONG Equidad, es sobre la anemia. La anemia, el Ministerio de Salud invierte millones y millones en campañas, pero a veces no llega al Perú profundo. Aquí cerca en Guarochirí, Ricardo Palma, Yauyos, Canta, cerca a Lima, a 5 o 6 horas de Lima, no llega a veces, y los niños se mueren prácticamente delgados, falta de vitaminas, falta de proteínas. La anemia es un tema pendiente que la Convención debe ver, ¿no? Sí. Mire, la Convención, como le dije, señala pautas para los estados para que cuiden los principales derechos de los niños. Los niños tienen el derecho a la educación, a la salud. En el caso de la anemia, es un tema complejo que refleja lo que los estados hacen por su niñez, ¿no? El promedio de más de 40% de anemia que tienen los niños peruanos, el promedio señala mucho, ¿no? Dice mucho de cómo estamos tratando a nuestros niños, por no señalar las zonas que pasan el 70-80%. Pero acabo de ver en los medios, justamente en el de hoy, que están implementando una serie de medidas de lucha contra la anemia que me parece, si se impulsan a nivel nacional, van a tener éxito. Pero eso requiere mucho esfuerzo, mucha dedicación y muchos recursos. Atender a la anemia significa visitar casa a casa a los niñitos que padecen este mal, y así tiene que ser. Porque la anemia tiene que ser no solamente trabajo del ministerio, sino también de los hogares. Los niños necesitan comer bien, necesitan tener alimentos adecuados, necesitan por ello que los padres, las madres sean capacitadas en una buena alimentación, y por supuesto todo debe partir de una base económica que permita tener acceso a la alimentación adecuada. Pues eso nos jala a un problema mayor, ¿no? Problema de empleo, problema de ingresos. El tema de anemia nos muestra, ¿no? Nos muestra cómo vamos como país. Claro. Bueno, muchas gracias, don Rodolfo Mendoza Reaño, coordinador del proyecto de la ONG Equidad, sobre el tema de la Convención de los Derechos del Niño. Y Equidad, ¿cuál es su función de Equidad para que conozca la opinión pública de la región Lima, don Rodolfo, por favor? ¿Cuál es la función? ¿Qué campaña realiza Equidad, por favor? Nosotros somos una institución conocida como ONG que trabajamos promoviendo los derechos humanos de las personas. Trabajamos promoviendo los derechos humanos de los niños, y también trabajamos en el interior del país promoviendo los derechos humanos de los pueblos indígenas que en los últimos años vienen fuertemente afectados por diversas situaciones relacionadas a la minería, a la tala ilegal, a la afectación de las aguas de sus ríos, de los que se alimentan. Allí también hay una fuerte labor por realizar, hay una deuda con estas poblaciones, porque son marginales, porque son minorías, porque están lejos, pero también son peruanos, y también tienen dignidad y tienen derechos. En esas labores estamos tratando de colaborar con nuestro país. Muy agradecido por la oportunidad, y de verdad reconozco la labor de ustedes, el rol de la prensa en tratar estos temas tan importantes para nuestro país. Muchísimas gracias por esta oportunidad. Señor Rodolfo Mendoza Reaño, quien es coordinador de proyectos de la ONG Equidad. Con él vamos a conversar un poco sobre la Convención sobre los derechos de los niños, que vienen siendo de alguna manera postergados, inclusive por los mismos padres. Prueba de ello es que una de las víctimas menores de la provincia aquí de Andahuaylas, que ha sido asesinada y ultrajada en estos días, venía trabajando vendiendo gelatinas para poder ayudar con la economía de la familia. Buenos días, Rodolfo, ¿cómo estás? Bienvenido a Radio Panorama, bienvenido a Frente a la Prensa. Andahuaylas te escucha. Muy buenos días.
Un gusto de saludarlos, un gusto de poder estar comunicándonos con ustedes y también por darme la oportunidad de poder hablar algunos minutos sobre este tema tan importante que, como bien lo señalan ustedes y los diversos medios, es el referido a los derechos de los niños. Este año se celebran los 30 años en el mes de noviembre, el 20 de noviembre exactamente, de la firma y ratificación de la salida al mundo de la Convención sobre los Derechos del Niño. Es un tratado internacional, el más ratificado, el más firmado por todos los países del mundo. 196 países lo han firmado y ratificado, que señala explícitamente que da partida de nacimiento de manera abierta, explícita, a los derechos de los niños, y le da por lo tanto ese reconocimiento formal, institucional, legal, para que los niños sean tratados como personas, ¿no es cierto?, como personas con los mismos derechos que todos los adultos, ¿no? Por eso la importancia de este instrumento internacional de derecho, para que los estados reconozcan sus obligaciones, porque eso señala la Convención, reconoce los derechos de los niños y también señala obligaciones de la familia, señala obligaciones de los estados y de la sociedad en su conjunto, por la especial situación que tienen los niños en el tránsito de la vida, porque todavía no están aptos para trabajar, para hacer determinados trabajos, porque están en un proceso de desarrollo y crecimiento, necesitan especial atención, y eso lo reconoce la Convención. Sin embargo, reconoce que aún así los niños tienen todos los derechos de todas las personas, de todos los seres humanos. Así es, eso es cierto lo que tú nos mencionas, Rodolfo. Parte de lo establecido también dentro de esta Convención sobre los Derechos del Niño, que ha sido promovida, me parece, por las Naciones Unidas, sí, es que los niños tienen, y todos los menores de edad, tienen el derecho a poderse desarrollar en medios seguros y participar activamente en la sociedad. Sin embargo, este tema del desarrollo en un medio seguro es uno de los más poco atendidos, y termina siendo responsabilidad de los estados y de los gobiernos generar un espacio de seguridad para los niños. Aquí en Andahuaylas hemos sido testigos en este mes de mayo de la muerte de dos niñas que fueron secuestradas, y que la primera de ellas fue secuestrada el día 3 de mayo, y la policía esperó alrededor de una semana para poder recién iniciar la búsqueda de ella. Esto quiere decir que el gobierno peruano estaría incumpliendo uno de los compromisos, que es su obligación de buscar un medio seguro para el desarrollo de los niños. Sí, mire, aquí hay un tema de violencia, ¿no? Es un tema de violencia contra los niños. Si bien es cierto, hay culpas, en este caso tal vez de la policía, ¿no?, por la demora en la atención, ellos tal vez digan pues que no tienen personal, que no hay gasolina. Hay culpas, seguramente las investigaciones determinarán eso, pero tal vez creo que debemos tener una mirada un poquito más grande, una mirada mayor. El tema central acá es un tema de violencia contra la niñez, y eso hay que trabajarlo. No podemos estar con esa mirada simple de sancionar a los culpables. Lo mejor, lo ideal sería prevenir que ningún niñito, ninguna niña sea violada, sea maltratada, sea ultrajada y posteriormente asesinada, menos asesinada. Entonces, lo que hay que hacer, las políticas que se deben adoptar, teniendo como referencia la Convención de los Derechos de los Niños, es tomar políticas públicas de prevención contra la violencia hacia la niñez, que lamentablemente casi no hay, o hay muy pocas. Además de la adopción de las políticas de prevención contra la violencia a la niñez, se deben asignar a la par los necesarios presupuestos públicos para llevar adelante estas políticas, porque las políticas sin presupuesto se quedan en letra. Entonces hay que hacer una fuerte labor de capacitación, de orientación,
de información a los padres, a los maestros, en las escuelas, en los centros de salud, a los propios niñitos, a las adolescentes, ¿no? Para que no sean engañadas, para que tengan más conciencia, para que estén más atentas. Entonces hay una fuerte labor, creo yo, antes de sancionar que prevenir, ¿no? Los sectores involucrados, salud, educación, justicia, la policía, todos ellos, no solamente en Andahuaylas, en todo el país debemos trabajar con esa mirada, con políticas públicas, con presupuestos asignados y con dedicación fuerte para proteger a nuestros niños. Tú has dicho algo importante en este tema, Rodolfo. Debemos de dejar un poquito que este tipo de acciones se queden solamente en letras, en las intenciones, ¿no? Y de pronto esa es la gran diferencia, porque al llamarse esta iniciativa de las Naciones Unidas, Convención sobre los Derechos del Niño, que está por encima de lo que estamos acostumbrados a tener siempre, ¿no? Que son las declaraciones, por ejemplo, Declaración Universal de los Derechos Humanos, que terminan siendo solamente una buena intención establecida en letras, ¿no? Pero al asumir el nombre de convención, esto obliga a los estados que participan a garantizar el cumplimiento de todas las condiciones establecidas. En este orden, ¿cuáles son de pronto las principales acciones que haya hecho o realizado el Estado peruano para promover esta Convención de los Derechos del Niño? ¿O es que de pronto el Estado no lo está haciendo, no está cumpliendo su rol y solamente le deja el trabajo a organizaciones como la ONG que tú representas? Ya, miren, a ver, los derechos humanos, así como el mundo va evolucionando, va cambiando, también los derechos humanos van evolucionando. Acuérdense que antes, por ejemplo, las mujeres no tenían el derecho al voto. Así, por ejemplo, en algunos países ya las parejas del mismo sexo se pueden casar, ¿no es cierto? Hace 100 años, por ejemplo, no había el derecho a trabajar más de 8 horas, por ejemplo. Entonces, los derechos humanos van evolucionando y van avanzando. El mundo supuestamente va progresando en mejorar las garantías y los niveles de vida de la población mundial. En el caso de los niños, ¿no? En el 89 se firma, sale a luz la Convención de los Derechos de los Niños y los estados empiezan a asumir, cuando la ratifican, cuando se comprometen por velar por los derechos de los niños, empiezan a asumir una serie de medidas que significan realmente un adelanto. Por eso creo que estos 30 años de la Convención hay que celebrarlo, pero sabemos que no estamos al 100%, pero significan un adelanto. Por ejemplo, han habido cambios en la legislación. Hay leyes ahora que explícitamente, específicamente se orientan a los niños, ¿no? Las leyes del menor, los códigos de niñez, etcétera, etcétera. También ha habido cambios en la institucionalidad. Ahora hay una dirección general sobre los derechos del niño que es parte del Ministerio de la Mujer. También hay, por ejemplo, una adjuntía en la Defensoría del Pueblo para atender las quejas de los problemas de los niños. También hay estrategias para la atención de los niños. Hay un Plan Nacional de Acción por la Infancia hasta el 2021. Hay un plan multisectorial para la prevención del embarazo adolescente. Y también hay algunas medidas que tienen que ver con recursos públicos para los niños. Hay algunas asignaciones presupuestales. Son avances, pero lamentablemente no estamos yendo al ritmo adecuado. No estamos yendo a los requerimientos que necesitamos. Tenemos problemas de anemia, promedio más de 40% de niños con anemia. Tenemos serio déficit de infraestructura escolar. Hay muchos colegios que se caen, que no tienen luz, que no tienen agua, que no hay desagüe.
y tenemos problemas de protección como el que lamentablemente estamos viendo, porque no hay una adecuada información, capacitación en estos temas. Tenemos hasta problemas legales, ideológicos, que por ejemplo hay grupos de peruanos que están impidiendo la aplicación del enfoque de género, que tiene que ver con la educación sexual integral. Entonces estamos en una lucha permanente por tratar de mejorar, y por eso una de las cuestiones centrales es que haya voluntad política para llevar adelante estas medidas, porque tenemos un acuerdo mundial al firmar y ratificar la Convención sobre los Derechos de los Niños, ¿no? Al hacer esta firma, al ser parte de este tratado internacional, nos estamos comprometiendo a cumplir con la Constitución, porque estos tratados tienen ese rango, tienen rango constitucional. Entonces hay que exigir a los estados, ¿no? Hay que hacer vigilancia para que cumplan con esta convención que ampara los derechos de los niños y que fija obligaciones a los estados. Así es importante, eso es lo importante, ¿no? Rodolfo, ¿qué actividades se van a desarrollar o se tienen programadas desarrollar en este cumplimiento de 30 años de esta Convención de los Derechos de los Niños? Mire, son diversas instituciones que van a asumir diversas actividades. En el caso de nosotros de Equidad, lo que vamos a hacer es tratar de apoyar la difusión, de darle más conocimiento, que la sociedad, que las personas, que incluso que los distintos niveles de gobierno, que los gobiernos locales, que los gobiernos regionales conozcan que hay un tratado internacional que define, que precisa los derechos de los niños y las obligaciones del Estado. Por ejemplo, hace 3 años salió un documento también de Naciones Unidas, también que tiene que ver con la Convención de los Derechos del Niño, que se llama Observación General número 19, sobre presupuestos públicos para hacer el cumplimiento de los derechos de los niños. Este es un documento elaborado por Naciones Unidas que insta a los estados, que instruye a los estados que cómo hacer los presupuestos públicos en todos los niveles, no solamente a nivel nacional ni regional, también a nivel local, para que incluyan la participación de los niños, niñas y adolescentes, para que les asignen adecuados recursos públicos, para que tomen todas las medidas para que el presupuesto llegue a estos niños y no estemos pasando lo que estamos pasando, ¿no? Si se cumple esta observación general número 19, tal vez se reduzca mucho la anemia, las enfermedades, la violencia, haya mejor educación, si los estados la leen, la interpretan y la cumplen finalmente. Y para que la cumplan, lo que señala el meollo de esta observación general es que le pongan los recursos presupuestales para hacer realidad los derechos de los niños y no sea solo letras que están en un papel firmado y ratificado.